La Biblioteca UPC pone a tu alcance servicios y recursos digitales que apoyarán tu desarrollo académico. Desde el portal de la biblioteca, accede a nuestros canales de atención y a los recursos y servicios 100% digitales desde cualquier dispositivo. Canales de atención. Conoce nuestros canales de atención en la sección Contáctanos del portal de la biblioteca. Chatea con nosotros y resuelve tus consultas rápidas desde el BiblioChat, donde un miembro de nuestro equipo te atenderá sobre el uso de los servicios y recursos que tenemos para ti. También revisa las preguntas frecuentes y encuentra rápidamente respuestas en línea desde dicha sección. Finalmente, puedes registrar tu consulta o solicitar una asesoría para una atención personalizada en el formulario indicado. Aquí, un miembro de nuestro equipo te responderá por correo electrónico en un plazo máximo de 48 horas. Servicios digitales. Ahora puedes acceder a la bibliografía digital de tus cursos desde el aula virtual. Ingresa a la opción y Bibliografía de tu curso y encuentra los materiales en formato digital. Aprende estrategias de búsqueda y el uso correcto de las citas en formato APA, entre otros, mediante microvideos específicos para tu necesidad de información, accediendo a los talleres virtuales de manejo de información. Participa de las actividades virtuales como los webinars y transmisiones en vivo, organizadas para difundir y promover el uso de los recursos de investigación y temas relacionados a tu facultad o carrera. Y si estás elaborando tu trabajo de tesis, investigación o preparando tus clases, puedes solicitar la digitalización de capítulos de libros y/o artículos de revistas que se encuentren en la colección impresa de la biblioteca. Ingresa al catálogo en línea, busca el libro o revista y completa el formulario para recibir tu material digitalizado. No olvides revisar la política del servicio. Para más información ingresa a upc.pe/biblioteca digitalización. Recursos digitales. Accede a distintas colecciones de libros, revistas, artículos, tesis y otros documentos en formato físico y digital disponibles en la biblioteca desde el catálogo en línea. Y si buscas colecciones digitales de investigación de alta calidad académica y especializadas como bases de datos de libros, revistas, videos, periódicos, etc., revisa nuestro portal de recursos de investigación. También accede a las guías temáticas, un recurso especializado para tu carrera, donde encontrarás libros digitales, revistas, videos, tesis, artículos y mucho más desde un solo lugar. Para encontrar la producción académica de la UPC como tesis, proyectos profesionales, artículos académicos y conferencias generados por la universidad, ingresa al repositorio académico. Finalmente, accede a las revistas especializadas y digitales de acceso directo publicadas por la UPC, disponibles desde revistas.upc.edu.p. Y para mayor información ingresa al portal biblioteca.upc.edu.p. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos los presentes por estar el día de hoy en la conferencia titulada Capacitación y Recursos de Apoyo, la cual está organizada por la Biblioteca de Monterrico y la Dirección de Gestión de Conocimientos. Para dar inicio invitamos a Isaac Omán, quien es coordinador de la Biblioteca de Monterrico, quien va a dar apertura a este evento brindándonos unas palabras de bienvenida. Buenas tardes con todos, muy agradecidos por su presencia, estamos muy contentos de poder recibirlos y que puedan participar de este evento muy importante que la biblioteca está organizando en beneficio de su desarrollo académico, ¿no? Este evento va a durar aproximadamente 1 hora y 30 minutos, esperemos que sea de su interés. Le doy la pase a Sayuri para continuar. Muchas gracias, Isaac, por tus palabras. A continuación, deseamos presentarles un video de iniciación, el cual será materia de las ponencias que veremos a continuación. Por favor, les pido prestar mucha atención. Hola, nos encontramos
encontramos en el campus de Monterrico de la UPC y el día de hoy vamos a conocer qué tanto saben sus estudiantes sobre la ética en los trabajos académicos. Acompáñenme. ¿Qué entiendes tú por plagio dentro de un trabajo académico? Por plagio. Por plagio entiendo como tipo buscar un sitio web y escribir nomás, o sea, como que copy page de lo que está ahí. Ya, lo que he Eso es lo que encontrado entiendo por- tal cual Claro, pegarlo tal en mi cual trabajo. ponerlo, para mí eso es plagio. ¿En algún trabajo de investigación que hayas elaborado, has utilizado algún gestor de referencia? ¿Como Mendeley? Exacto, sí. Hemos empleado la plataforma. Ok. ¿Qué entendemos nosotros por plagio dentro de los trabajos académicos? Bueno, plagio es cuando, o sea, no como que interpretas lo que has querido decir el autor, o sea, no modificas las palabras o sea, con tus propias palabras, no lo que has leído en la información, sino simplemente lo pegas tal como lo encontraste en el internet. Control C, Control V. Control C, Control V. Ajá. ¿Conoces o tal vez ya has utilizado o has consultado con algún personal de biblioteca algún tipo de asesoría para la presentación de algún trabajo, no sé, sobre cómo citar o referenciar? Sí, uso la asesoría académica. ¿Sí? ¿Conocemos la diferencia entre una cita y una referencia? ¿Tampoco? Ya, ok, listo, no te preocupes, no existe respuesta mala. ¿Tú sabías que Biblioteca te brinda asesoría sobre el desarrollo de tus trabajos de investigación? ¿O tal vez ya has utilizado alguna de esas asesorías? No. ¿No? He usado los que brindaban acá, pero nunca las asesorías de la De la propia biblioteca. En estos trabajos que ustedes hayan presentado, ¿se han apoyado o han utilizado alguna vez la plataforma de Turnitin o SafeAssign? SafeAssign, ¿Sí? ¿Y con qué finalidad se utilizó esta herramienta? para saber cuánto de copia o de plagio había en el documento. En el trabajo que estaban presentando. Sí, ¿Nos hemos apoyado en algún momento de algún gestor de referencia? como que norma Zapal, ¿sí? No, por ejemplo, un gestor de referencia es una plataforma que te permite generar citas y referencias de forma automática. Por ejemplo, Mendeley es un gestor de referencia. No sé, ¿lo hemos utilizado alguna vez? Ya, ok, no hay problema. ¿Saben o entienden qué es plagio? O sea, ¿qué se entiende por plagio dentro de un trabajo académico? Claro, es usar específicamente las mismas palabras de un autor y sin darle referencia o sin citar. Sin darle el crédito debido, claro, claro. el crédito. La fuente que, digamos, estamos empleando en ese momento. ¿Sabes cuál es la diferencia o qué entendemos, mejor dicho, por plagio dentro de un trabajo de investigación? ¿Qué es plagio exactamente o qué entiendes por plagio? Es el uso de información previamente ya dicha por otros autores, pero lo utilizas sin citarlos correctamente, Claro, sin darle el crédito debido a esa Claro. fuente que estás empleando. tomándolo como si fuera tuyo. Claro, como si fuera información que yo habría creado. Ya, ok, listo. Esas serían nuestras preguntas. Gracias. Ya hemos escuchado los comentarios de algunos estudiantes y no hay respuestas malas. Todos estamos aquí para aprender. Y justamente eso vamos a hacer el día de hoy en esta conferencia. Así que estén atentos. Bien, en este video hemos podido identificar que muchos de ustedes presentan dudas respecto a este tema. Es por ello que en esta conferencia tenemos como objetivo reforzar los conceptos y valores relacionados a la ética en el desarrollo de trabajos académicos, además de conocer las herramientas y recursos de apoyo. Por ello, por esta razón, tenemos hoy el agrado de contar con la participación del profesor Luis Cangalaya Sevillano, quien estará a cargo de la primera ponencia. Asimismo, contamos con la presencia de Renzo Cóndor, quien es bibliotecólogo analista y estará a cargo de la segunda ponencia. Lo recibimos, por favor, con fuertes aplausos. Antes de iniciar, quisiera mencionar que al momento de ingresar les han entregado un cupón, el cual tiene un código QR, el cual pueden escanear y luego enviamos sus preguntas y serán resueltas al finalizar ambas ponencias. Y también, por favor, conserven el ticket. Empezaremos entonces con la primera ponencia a cargo del profesor Luis Cangalaya Sevillano, quien es doctor en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor del libro Investigar y Escribir con Norma Zapal 7, el cual aborda la escritura de tesis de artículos científicos con el uso de Norma Zapal. Actualmente es catedrático de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Y él el día de hoy nos va a presentar su ponencia titulada El plagio y sus consecuencias en la universidad. Adelante.
Hola, hola. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes y gracias por darse un tiempo de estar aquí. Esta charla que tenemos para hoy día tiene justamente dos partes. En esta primera parte voy a conversar un poco sobre, en principio, algunas cuestiones que están relacionadas con aspectos de plagio, que es un acto inadecuado y además que es una falta grave considerada dentro de los lineamientos no solamente de esta, sino de cualquier universidad. Y en la segunda parte voy a hablar sobre qué consecuencias nos trae, pero mirando el reglamento que tiene nuestra universidad. O sea, nuestra universidad tiene algunas indicaciones muy claras en su reglamento que deberíamos conocer porque de esa manera podemos prevenir justamente de incurrir en alguna falta y que no seamos pues, perjudicados ante una situación como esa. Lo primero que justamente en el video estábamos escuchando, este video que nos ha precedido, es que cuando a veces hablamos sobre plagio, sobre copia, las tomamos como similares y no precisamente son cuestiones iguales. Una copia tiene que ver con una cuestión de transcribir, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo académico y el profesor les pide que hagan citas, o sea, que incluyan ideas de autores y quieren hacer la transcripción tal cual como lo dice en el documento, entonces lo que están haciendo es una copia de una información que encontraron en una página web o en un libro, ¿no? O en lo que fuere. Pero esa copia, para que no se cometa o para que no incurra en un plagio, debe cumplir con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos el estilo de citado APA, pues hay que incluir el apellido del autor, el año, el número de página. Entonces, en un trabajo de investigación sí realizamos copias de información, pero lo que tenemos que evitar es que esas copias se conviertan en plagio. Si se utiliza algún tipo de software como, bueno, acá todos los que utilizan el Blackboard, cuando tú en un trabajo, Blackboard tiene una herramienta que se llama SafeAssign, ¿no? Que te detecta un porcentaje, ¿no? Cuando tú subes un trabajo, te sale un porcentaje para que, digamos, para poder analizar qué es lo que te está indicando, ¿no? Te da un porcentaje, pero el porcentaje que te arroja SafeAssign o cualquier otra herramienta, como Turnitin, por ejemplo, no te está diciendo de que has cometido un plagio. O sea, ninguna herramienta de este tipo te dice que has cometido un plagio. Te dice que hay un porcentaje de similitud. Y entonces las personas encargadas de analizar, que puede ser, digamos, tu profesor del curso, o el asesor de tesis, o la persona encargada, determinará si efectivamente has incurrido en un plagio o no. ¿No? Y si es que sí se ha incurrido en un plagio, o sea, si es que sí hay una demostración y una evidencia de que se ha incurrido en un plagio, pues habrá algunas medidas que ya ahora les voy a comentar con respecto a lo que dice la universidad. Dentro de todo esto, pues términos sobre los que circula todo este tema del plagio o de evitar actitudes como esta, ¿no? Que tiene que ver con la moral y con la ética. Pues la moral tiene que ver con cuestiones que nosotros llamamos actitud o conductas, ¿no? Por ejemplo, decir la verdad es un acto que tiene que ver con la moral, ¿no? Porque yo digo la verdad, porque es algo cierto y porque no incurro en un engaño o en una falsedad. Y la ética más bien es la reflexión sobre ello. Cuando hablamos de conducta ética en investigación, nos referimos a cómo nosotros tomamos parte o cómo nosotros actuamos o reflexionamos sobre lo que es correcto hacer dentro de un trabajo de investigación. Y entonces aquí tenemos algunos valores que tienen que ver con la ética en investigación, como por ejemplo, búsqueda de la verdad, búsqueda de conocimiento. Cuando nosotros buscamos información en Internet, estamos buscando una información la cual tenemos que respetarla porque no tenemos que simplemente tomarla y apropiarnos como si nosotros la hubiéramos descubierto, ¿no? Y ahí viene todo este tema de las citas, ¿no? O sea, respetar la autoría de las fuentes que estamos utilizando. Honestidad, respeto, honradez, responsabilidad, compromiso, visión crítica y autocrítica.
Todas las fuentes que encontramos en Internet, pues hay que siempre decir de dónde las hemos sacado. Todas las fuentes que tengamos en físico, todas las fuentes que hayamos encontrado en una biblioteca, en un repositorio, en alguna página web, pues siempre hay que decir, hay que señalar de dónde la hemos sacado. Inclusive, si es que la estamos parafraseando, porque a veces hay quienes dicen, pero si yo lo escribo con mis propias palabras, entonces ya no tengo que poner el nombre del autor de donde lo encontré, ¿no? Porque yo ya lo he cambiado. Pero la idea de la paráfrasis no es la idea de que ya te apropias de la información, porque lo que hace una paráfrasis, que significa cambiar las palabras, o sea, cambiar el discurso, el texto, pero no cambiar la idea. Y entonces esa idea que tú encontraste le pertenece a una persona que hizo una investigación o que publicó un libro, un artículo o algo en algún momento, y tú estás tomando esa idea y la estás escribiendo con tus propias palabras. Y por lo tanto, como esa idea no te pertenece, pues hay que señalar quién la dijo, ¿no? Hay algunas faltas a la ética en las que precisamente no debemos incurrir, como por ejemplo atentar contra los derechos de autor, que era precisamente lo que le decía hace un rato, ¿no? Apropiarse de un documento que, pues que no es nuestro y hacerlo pasar como si fuera nuestro. Manipular datos en una investigación. Si alguno de ustedes están próximos a realizar algún trabajo de mayor envergadura, como una tesis, por ejemplo, pues hay un momento en el que ustedes recogen datos, ¿no? O en el que hacen alguna entrevista, sobre la base de una muestra, ¿no? De unas personas en donde se recoge información, o una encuesta o algo por el estilo, o un cuestionario. Entonces, si no, la información que estamos recogiendo. Y les digo esto porque muchas veces, de manera inadecuada, algunos estudiantes manipulan los datos que van encontrando, ¿no? Para que lleguen a resultados que ellos quisieran llegar. Y esa es una falta también contra la ética, ¿no? Falsear resultados obtenidos, que es lo que les acabo de decir, y aplicar algunos recursos fuera de la ley para la investigación. O sea, por ejemplo, no sé, pues pagar a personas o combinar u obligar a personas a que respondan de una o de otra manera. O, por ejemplo, que tengo que recoger 100 formularios o 100 resultados que tengan que hacer a 100 personas, y como no conseguí las 100 personas, pues conseguí solamente 30, entonces 70 me voy a inventar esos resultados, ¿no? O sea, es atentar también contra la ética y obviamente es una falta grave en un trabajo de investigación. Bueno, el plagio es apropiado, ¿no? Y que le hemos encontrado en algún documento. Pero así como existe un plagio, pues también existe algo que llamamos autoplagio. Entonces a veces alguien dice, pero bueno, mira, les voy a poner un caso muy sencillo. Presentas un trabajo en un curso, en un segundo ciclo, y de pronto hay un tema muy similar que te deja un profesor del séptimo ciclo, y recuerdas que lo tenías por ahí guardado en tu computadora, y dices, bueno, le voy a cambiar el título, unas cuantas palabras, y lo presento igual. Y eso es un autoplagio. Esta cuestión tan sencilla que puede suceder en algún curso, también sucede en circunstancias mucho más complejas, como por ejemplo, alguien podría, inadecuadamente, un artículo, vamos a suponer, en el 2015, y de pronto ahora, en el 2023, está haciendo su tesis, y de repente le piden que tenga que tener publicado algo. Y como no tiene tiempo para hacer un artículo para que publique nuevamente, recuerda que tiene por ahí algo que publicó en algún momento, y hace lo mismo, y cambia el título, cambia unas cuantas cosas y lo vuelve a publicar. Es un autoplagio. Entonces, de alguna forma, si nosotros tomamos alguna información que hemos producido en algún momento, igual tendríamos que citar. En otras palabras, todo aquello que estamos utilizando como información para un trabajo tiene que ser citado. Citado en el texto y colocado en las referencias bibliográficas, ¿no? Y bueno, y todo esto nos lleva a hablar de algunas consecuencias que
vienen a colación de incurrir en actos indebidos como el plagio. Y entonces yo me voy a centrar en dos documentos concretamente que dicho sea de paso, son documentos públicos que ustedes pueden entrar a la página de la universidad y que los pueden revisar. Pero para ahorrarles un poco el trabajo de la lectura, porque son bastantes páginas, he seleccionado algunos puntos muy importantes que creo que les pueden ser bastante útiles. ¿Cuáles son estas consecuencias en las que podría pasarle a cualquier persona que incurre en un acto, en una falta, ya sea grave o no tan grave, porque puede ser una falta leve, o puede ser una falta grave, o puede ser una falta muy grave relacionada con un acto contra la ética, ¿no? O sea, dentro de un trabajo de investigación, o inclusive dentro de los cursos propiamente, con alguna tarea o con alguna cuestión similar. Bueno, para la universidad, el plagio es una falta grave, como dice ahí, y que eso puede incluir la posibilidad de una suspensión definitiva del estudiante, dependiendo de la gravedad en la que haya incurrido la persona. Hay diferentes formas de plagio, ahora las voy a mencionar en la siguiente diapositiva, y los diferentes tipos de faltas que considera el reglamento de la universidad. Y también hay lo que dice en el 8.5, también es considerado como un plagio parafraseo libre de una frase ajena sin haber citado la fuente. Lo que le decía hace un rato, ¿no? Tomo una información que encuentro en internet y que como le cambié las palabras, ya no pongo el autor de donde se extrajo, ¿no? Entonces, eso también es considerado como un plagio, porque me estoy apropiando de una idea que me pertenece. Dicho sea de paso, bueno, ustedes sabrán que cuando suben un trabajo al Blackboard, el Blackboard detecta todo tipo de trabajo similar, no solamente de fuentes de internet, sino también de trabajos que hayan subido estudiantes en algún otro ciclo o en algún otro local, ¿no? O en algún otro año, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Pues que hay faltas menores, faltas mayores, faltas graves. Esto es una reproducción tal cual como está en el reglamento, ¿eh? Y pues si es una falta menor, puede haber una advertencia, una amonestación verbal, ¿no? O sea, es una amonestación en principio porque es una falta menor, ¿no? Con la intención de que la persona involucrada corrija inmediatamente o no vuelva a cometer esta falta. Si es una falta un poquito mayor, ¿no? Se tiene que ver según la intensidad, según la gravedad también de la incurrencia. O sea, no es lo mismo haber tomado un parafraseo libre en un trabajo de un curso que haber, no sé, pues transcrito 3 páginas en una tesis, ¿no? O sea, no es lo mismo. Una falta mayor, el responsable será amonestado por escrito, y ya saben que en el momento que hay un documento, ya es un precedente que pues nos afecta ya para siempre, ¿no? Y una falta grave ya puede ser sometido de responsable a un procedimiento especial, y además que eso va a tener otras implicancias un poco más complicadas. Luego también dice en el reglamento que las faltas contra la probidad académica tiene que ver con todo aquello que atenta contra la ética, ¿no? Por ejemplo, el plagio es una falta contra la probidad académica. Y entre otras cosas, por ejemplo, intentar o realizar un plagio, ya sea total o parcial, ¿no? Alterar o destruir o sustraer una evaluación o un trabajo académico, presentar como propio un trabajo de otra persona, ¿no? Falsear un trabajo intelectual situando autores que no existen, ¿no? A veces una persona entrega un trabajo con una bibliografía que nunca buscó. Entonces, no sé, el profesor le manda que tenga por lo menos 50 referencias bibliográficas, y como solo encontró 10, encuentra en internet un documento con bibliografía de un tema similar y copia y pega toda la bibliografía, para que diga el profesor que, bueno, entonces sí tiene sus 50, cumplió con los 50, ¿no? Pero ahí, como dice acá en el reglamento, pues estamos falseando también citas que nunca revisamos, ¿no? O sea, que nunca nos tomamos el trabajo de haber leído. Y presentar un mismo trabajo en todo o en parte
de la misma u otra asignatura, lo que hablábamos hace un ratito de un autoplagio. Hay algunas sanciones, esto está también en el reglamento, que está referida principalmente a una amonestación verbal, lo que decíamos hace un ratito, una llamada de atención simplemente, una amonestación escrita, que ya implica pues, un documento que genera un precedente, una desaprobación con descalificación de 0, en el caso de que, pues, obviamente en todos los casos implica que haya una comprobación, ¿no? Que haya una verificación de que se ha incurrido en una falta, y lo que viene a continuación ya son cuestiones mucho más graves, ¿no? O sea, en algún caso más grave, imagine, por ejemplo, pues que haya una verificación de un plagio de una tesis casi en su totalidad, ¿no? O la suspensión temporal implica, además de que el estudiante sancionado no podrá matricularse en los cursos de la universidad durante el periodo de verano y habrá que esperar pues, hasta el siguiente semestre. O, en el peor de los casos, una suspensión o una separación definitiva, que supone obviamente la expulsión de la universidad y que pues obviamente ya es retirado de su vínculo con la institución. Y además que en todo esto, más que pensar en estas cuestiones que tienen que ver con sanciones, que dicho sea de paso, o sea, no es que la intención de esto sea que ustedes tengan miedo o que se asusten por una situación como esta, ¿no? Sino más bien de prevenir y de no llegar a una cuestión como esta. Y sobre todo porque hoy en día, pues hay muchas formas y muy sencillas de descubrir cuando alguien incurre en un acto inapropiado como el plagio, ¿no? Hay muchos software, hay muchas herramientas. O sea, quizás hace 20 o 30 años atrás era muy complicado porque pues, los documentos principalmente eran en físico y entonces uno tenía que ir a la biblioteca a sacar un libro en físico solamente para poder leer o tomar nota. Entonces hoy en día, que tenemos tantos repositorios, ustedes en sus clases seguramente les han explicado que no pueden dar repositorios, acá mismo en la UPC, que ahora el colega va a comentar un poco sobre eso. Y así también es muy fácil poder detectar y verificar de que alguien ha incurrido en tomar una información tal cual. Y es por esa razón que eviten ustedes, además de ser sorprendidos, porque muchas veces el facilismo hace que nos dejemos llevar por ofrecimientos, ¿no? Pues acá fuera de la universidad y afuera de todas las universidades hay muchas personas que te ofrecen hacer trabajos y tareas y hasta tesis o monografías por precios hasta desde no tan elevados hasta muy elevados, y a veces uno piensa que ya tiene el trabajo listo y hecho, pero en la mayoría de casos son trabajos que la persona te dice que te puede hacer una tesis en un mes o en un mes y medio, cuando quienes han hecho una tesis saben que en un mes no puede hacer eso, que una tesis te demanda por lo menos un año o quizás más para poder hacer una tesis bien hecha. Entonces, si hay una persona que te ofrece hacer un trabajo de investigación en un mes, en 2 meses, pues lo que está haciendo es que generalmente a descubrir un plagio y peor, que te puede llevar a las sanciones que hemos visto. Entonces, pues hay que evitar eso y sobre todo hay que hacer los trabajos de una manera adecuada, correcta y sin preocupaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis, por su tan interesante ponencia. Él nos ha compartido diversos conceptos respecto al plagio, también información sobre las sanciones y faltas que están estipuladas en el reglamento de la universidad. A continuación, vamos a dar el pase a Alonso Cóndor. Quien es bibliotecólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en temas de recursos de información, redacción científica, competencia informacional, estilos de citación y data science, con 8 años de experiencia en bibliotecas universitarias, tanto en el sector público como privado. Él el día de hoy va a intervenir con el tema recursos de apoyo para la elaboración de citas y referencias bibliográficas. Hola, hola.
Gracias. Muchas gracias a la organización que está llevando este evento a cabo. Les agradezco mucho por invitarme en esta sesión. Y efectivamente, tal como lo mencionó Sayuri hace un momento, lo que vamos a ver a lo largo de la sesión son una serie de recursos que pueden apoyar a cada uno de los estudiantes con respecto a cómo desarrollar las citas y cómo desarrollar las referencias en diversos estilos, ¿no? Y lo cierto es que muchas veces nos ponemos en esta situación. Vamos a empezar nuestra tesis o trabajo de investigación, o por ahí tenemos en mente desarrollar un artículo científico, y en los capítulos introductorios o en las secciones introductorias, como los antecedentes y el marco teórico, en donde nos nutrimos de mucha información para posteriormente bosquejar un problema de investigación, también nos preocupamos con respecto al estilo de citación, ya sea el APA, el Vancouver, la IEEE u otro. Entonces, comenzamos seguramente con mucho entusiasmo, pero también al cabo de poco tiempo, pues, tiramos el tablero, ¿no? O pensamos que podríamos rendirnos porque por una serie de formatos, y como lo vemos también en este slide acá, que es un ejemplo de un ebook referenciado en el estilo APA, tenemos pues ahí, ¿qué formato? Una sangría francesa. ¿Qué será una sangría francesa, no? Tenemos cursiva en el título. Tenemos que el año está entre paréntesis. Entonces, eso nos complica muchas veces, y más aún cuando nos enfrentamos a otro tipo de materiales, como por ejemplo el capítulo de un libro, en donde hay otra serie de datos como el título del capítulo, el título del libro en sí mismo, y otras variantes como por ejemplo colocar la palabra en, colocar la palabra editores, si es que hay un editor. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a este problema, y el problema es porque hay una serie de formatos. Pero detrás de esto queda una gran pregunta, ¿no? ¿Y por qué citar? Y citamos, como lo mencionó el profesor Cangalay en su momento, porque respetamos el derecho de autor y la propiedad intelectual, ¿no? Nosotros tenemos un marco normativo en el Perú, que es el Decreto Legislativo 822, que ampara la protección de todos estos datos en sus diversos formatos. Pero también nosotros citamos porque de esa manera damos soporte a las investigaciones que estamos llevando a cabo. Es decir, nosotros cuando empezamos no inventamos la pólvora, ¿no? No inventamos la rueda. Nosotros comenzamos desde otras investigaciones, a partir de lo que han escrito otros autores, otras fuentes, y en base a ello nosotros comenzamos a producir y a nutrirnos para nuestro trabajo de investigación. Pero aquí también viene otra pregunta, que es, entonces, ¿por qué usamos formatos para citar, ¿no? Y usamos formatos para citar porque así tenemos uniformidad y predictibilidad. Imagínense que cada uno de ustedes, cuando estén desarrollando su tesis de pregrado, citaran o referenciaran en un estilo propio. Cada uno se inventara un estilo y de esa manera sustentaran su trabajo de investigación. Sería altamente complicado para compartirlo con la comunidad académica, con otros pares, la lectura de sus investigaciones. Entonces, es muy importante tener cierta uniformidad y predictibilidad en lo que nosotros escribimos. Asimismo, para facilitar la lectura, ¿no? Y la redacción académica. De esta manera nosotros ya sabemos cuando estamos leyendo un artículo de educación, muy posiblemente esté en el estilo APA, y las citas pues serán de tipo cita en el texto parentética, ¿no? Ya sabemos cómo va a venir el texto y es previsible. Entonces, este también es otro aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, el poder facilitar la lectura cuando nosotros citamos. Y finalmente, también facilitar los procesos de comunicación científica, ¿no? Finalmente, el desarrollo de las investigaciones, los resultados y la discusión
es de lo más importante al momento de... Hola. Hola. Sí, estaba mencionando que la discusión y los resultados terminan siendo de lo más importante al momento del desarrollo de la investigación. Entonces, ahí también es muy importante el formato, al momento en el que nosotros citamos. Y eso también me lleva un poco a colación y teniendo en cuenta lo que estaban manifestando los estudiantes en el video. Un artículo que había leído hace un tiempo atrás de un profesor de una universidad en Virginia, ¿no? Ahí manifestaba ante esta, medio en broma, medio en serio, él decía que se originó una cumbre de bibliotecarios, de profesores y de tutores, porque la biblioteca no se estaba dando abasto con respecto a las diversas preguntas que hacían los estudiantes sobre cómo citar o sobre cómo referenciar materiales complicados, entre comillas. Entonces, él también iba por este otro lado, que si bien es cierto, es muy importante citar y aplicar el formato, detrás de todo lo más importante es la reacción académica y las ideas que uno desarrolla a través de ella, ¿sí? Bueno, él mencionaba esta anécdota medio en broma, medio en serio, como les digo, que se originó esta cumbre y había cierta psicosis por las citas. Entonces, también es importante manifestar que, si bien es cierto, es muy importante, no debemos llevarlo tampoco al extremo, porque la finalidad de lo que nosotros estamos llevando a cabo en una investigación no es realizar el formato al 100% y de manera correcta. Y tal es así que cuando se inició la investigación o los journals o las revistas científicas por allá en el siglo XVII, esta de hecho es la segunda revista que salió, y ahí se encuentra un artículo del científico Michael Faraday, ¿no? Muy reconocido por sus aportes al electromagnetismo, por allá en el siglo XIX. Y en este artículo de acá, todavía no se pueden esbozar citas ni referencias bibliográficas, ¿no? Es un artículo publicado en una revista científica, pero no hay citas ni referencias bibliográficas. Qué paradójico. Pero sí hay alusiones hacia otras investigaciones y hacia otras fuentes, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque recién a partir de fines del siglo XIX, inicios del XX, comenzaron a publicarse una serie de materiales que iban a hacer la vida imposible, iban a ayudar a las investigaciones de muchos estudiantes con respecto al desarrollo de publicaciones en artículos y en tesis. Uno de los primeros, pero no el primero, es el que es el manual estilo de Chicago. También fue impulsado por la Universidad de Chicago, más dirigido para el ámbito de las humanidades. Luego vino el del APA, también muy reconocido. Si bien es cierto, la primera edición data del 49, si no estoy recordando mal, pero los primeros lineamientos se publicaron después de la Primera Guerra Mundial en el 29, ¿no? Y esto se debió a que esta asociación de psicólogos en los Estados Unidos estaba muy preocupado porque las investigaciones que ellos desarrollaban no estaban teniendo uniformidad, que era el criterio que estábamos mencionando hace un momento. Es decir, había varias revistas de ciencias sociales, de psicología, incluso relacionado a la política, pero no había uniformidad entre las mismas. Entonces, esta asociación de psicólogos tomó la delantera y decidió unificar criterios, los cuales fueron publicados en el 29. Pero posteriormente, como les menciono,
por ahí en el 49, fue que ya se publicó la primera edición del APA como hoy lo conocemos. Otra versión bastante interesante a mencionar es la del Vancouver, ¿no? Muy utilizado en las ciencias de la salud, no fue sino hasta finales de los años 70. Igualmente, un grupo de editores de revistas médicas se juntó en Canadá. De manera informal también cuenta la anécdota, ¿no? No era una convención, sino que se juntaron un grupo de editores de revistas en ciencias de la salud de los Estados Unidos, Canadá, incluso el Reino Unido, y decidieron posteriormente delinear cuáles serían el formato a utilizar para las revistas en ciencias de la salud, lo cual ya se publicó en el 79. Entonces, hay una serie de estilos, como podemos ver, ¿no? Se han proliferado muchísimo más a fines del siglo XIX, inicios del XX, como ya hemos visto, y hay pues una grandísima cantidad, y a veces ocurre este problema en que el estudiante está utilizando en el capítulo 1 el estilo de APA, y de pronto en el capítulo 2 se le ocurre utilizar pues Vancouver, o lo mezcla con otro estilo propio, ¿no? Algo que vio por ahí en internet, y termina siendo algo que no es muy consistente, ¿no? Termina surgiendo un estilo mezclado. Entonces, hay mucho de referencia con respecto al trabajo de los estudiantes, y aquí traía nada más en mención, pues, cómo funciona el estilo APA, ya en una relación de citas con la referencia, ¿no? Ahí podemos ver el estilo APA es un estilo en el que hay una cita parentética, más conocida como sistema autor-fecha, porque está el apellido del autor, también el año de la publicación, y esto se relaciona directamente con el listado de referencias bibliográficas que va hacia el final del texto, ¿no? La última sección de la investigación, ahí es donde se coloca, también ordenado de manera alfabética. Ahora, esto tiene una distinción con respecto al estilo de Vancouver, puesto que aquí el sistema ya no es de citas en el texto parentéticas, sino que son numeradas. Particularmente, lo que pienso con respecto a las citas es que, y las referencias bibliográficas, es que debemos conocer cómo son las citas, cómo funcionan las citas, porque ahí básicamente está la distinción, ¿no? Con respecto a las referencias bibliográficas, va a haber una serie de distinciones en cuanto al formato, en algunas irá la cursiva, en otros puede ir, por ejemplo, la sangría francesa, como hemos visto, pero en las citas está bastante la distinción entre los estilos de referencia bibliográfico. Como vemos, algunas son parentéticas y otras son numeradas. Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes algunos recursos que pueden utilizar para conocer cómo hacer las citas y referencias bibliográficos en sus trabajos. Un material muy importante que tenemos desde el sistema de bibliotecas en la UPC es el de los talleres de manejo de información. Uno de los apartados hace referencia a las citas y las referencias bibliográficas, y puede ser un buen punto de partida para comenzar a entender cómo funciona, cuál es la relación entre la cita y la referencia, y nosotros cómo podemos abordarlas. Entonces, me parece que pueden por ahí empezar. Se encuentra también dentro del portal de la biblioteca. Después de visualizar estos videos, otra página que pueden revisar dentro del portal de la biblioteca es las guías temáticas, ¿no? Las guías temáticas son guías de la biblioteca sobre diversos temas, y uno de ellos aborda el de citas y referencias en APA. Seguramente habrán escuchado, o si no, esta sería la oportunidad para que puedan aproximarse
a esta guía que está siendo también de muchísima utilidad para estudiantes, tesistas y en general la comunidad universitaria. Ahora, una segunda guía temática que recién se ha publicado hace una semana es la de citas y referencias en IEEE para estudiantes de ingeniería, ante la necesidad también de diversas carreras de ingeniería que utilizan este estilo para publicar artículos en diversas revistas, inclusive también para algunas maestrías nos han dado cuenta. Entonces hemos elaborado esta guía que se encuentra también dentro del sitio de las guías temáticas. Y próximamente, también como parte de una guía temática, se va a publicar la guía de Vancouver, que ha sido muy solicitada por estudiantes y docentes en ciencias de la salud. También está próxima a publicarse y ya estaremos comunicándoles seguramente a través de los canales de la biblioteca. Un material más que yo les sugiero mucho poder revisar es el libro del profesor Cangalaya, aquí presente, muy interesante, incluso tiene una versión en audiolibro, que yo la he estado escuchando en estos días, está bastante bien narrado, no sé de quién es la voz, pero está bastante llamativa, nos echa a escuchar todo el audio, ¿verdad? Está bastante bueno, y evidentemente la versión impresa y electrónica del libro en sí. Y ya casi para finalizar, en cuanto a los recursos, también tenemos los gestores de referencia bibliográfico. En uno de estos espacios había escuchado creo que fue en el primer evento, donde decía la profesora, ¿cuál es la mejor app de citas, ¿no? Y por ahí alguien había dicho Tinder, pero no se refería a eso. Se refería a la app, risas por ahí, a la app de gestores de referencia bibliográficos. Tenemos como parte de las suscripciones a Mendeley, ¿no? Todos los estudiantes que se creen con su correo de la universidad van a tener unos beneficios con respecto a este material. Y también hay otro gestor de referencias bastante bueno, que es de acceso libre, que es Zotero. Zotero y Mendeley son gestores de referencias y nos permiten automatizar las citas y las referencias cuando trabajamos nosotros en Word. Entonces, están bastante buenos estos materiales para que ustedes puedan utilizarlos en sus trabajos. ¿Sí? Ya nada más para finalizar, mencionar pues que existen una serie de softwares, entre comillas, antiplagio, que lo que finalmente determinan pues son las coincidencias o el índice de similitud con respecto a los trabajos académicos de los estudiantes contra una base de datos que tiene estos software de similitud, ¿no? Entre ellos, lo más conocido es el Turnitin o el SafeAssign, pero en el mercado en realidad hay muchísimos, hay algunos de software libre que pueden ser utilizados por cualquiera de ustedes. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta diferencia, ya lo había mencionado también el profesor, que es el plagio, pues termina siendo un delito, nosotros nos apropiamos de las ideas de otro autor o autores. La similitud, representado de manera más conocida por el índice de similitud, que es el porcentaje del reporte que nos dice cuántas coincidencias se ha encontrado nuestro trabajo contra esta base de datos de Turnitin, por ejemplo. Y finalmente las coincidencias o hallazgos, que ya es la parte más unitaria dentro del reporte, que hace referencia a las partes sombreadas o marcadas dentro del reporte de similitud. Bueno, esto era cuanto quería compartirles a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo, por tu aporte con esta ponencia, ¿no? Hemos visto que los diversos recursos y herramientas de apoyo que tenemos y además de conocer también los estilos de citación. Ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Hemos recibido diversas preguntas por parte de ustedes
Estas dos primeras preguntas van dirigidas para el profesor Luis Cangalaya. La primera es, ¿qué aspectos éticos debe tener en cuenta una persona que está desarrollando su trabajo académico? Bueno, lo primero es saber dónde encontrar información, que ya ahora más o menos tenemos en cuenta dónde ir, gracias a los canales de la misma página de la universidad, de la misma biblioteca. Ya tenemos espacios o repositorios donde vamos a encontrar información confiable. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo es respetar la autoría de todos esos documentos que encontramos, ¿no? O sea, nada de lo que nosotros, o sea, no debe haber nada sin citar todo aquello que nosotros hayamos encontrado en algún lugar, ¿no? Ya sea una información desde la más académica, como una tesis o un artículo de investigación, hasta lo que podamos pensar que es algo tan simple o sencillo como que hoy en día encontrar una información en una red social. Porque además, por ejemplo, ahorita, la última edición de las normas APA inclusive admite citas de redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook. Entonces alguien diría, no, pero es una red social, no necesito citarlo. Bueno, hay que citar. Entonces todo aquello que nosotros tomemos hay que citarlo y referenciarlo además. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se logra identificar que un trabajo ha sido plagiado? Bueno, desde la forma más, digamos, entre comillas, profesional, que podría ser a través de un software. Por ejemplo, en Blackboard tenemos el Self-Assign, que hace un seguimiento de los documentos que encuentra similitud, pero como habíamos dicho también, no determina o sea, no es un indicador de plagio, no es un indicador de similitud. Y por lo tanto, que te arroje un 30%, te está diciendo que tienes un 30% de similitud que habría que verificar, ¿no? Ya sea el docente o el asesor o quien fuere, determinar si es que efectivamente has incurrido en un plagio. Hasta las cuestiones más sencillas, porque inclusive si yo estoy en una página de internet y abro Google, copio un párrafo y lo pego en Google y me puedo dar cuenta que alguien ha tomado una información, ¿no? O sea, hay una similitud igual. O sea, desde las cuestiones más sencillas, como quien dice, googlear una información, hasta utilizar una herramienta más sofisticada como Turnitin o como Self-Assign, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta va dirigida hacia Renzo. ¿Qué herramientas debo usar para desarrollar de manera correcta mis trabajos académicos? Sí. Como mencionaba en la presentación, algunas de las herramientas que pueden utilizar como parte del proceso de investigación los gestores de referencia bibliográfico ayuda mucho en cuanto a las citas y las referencias, pero dentro de otros procesos de la investigación, al inicio, por ejemplo, se puede usar otro tipo de software, como los software de análisis de contenido que permiten hacer o generar mapas del conocimiento, ¿no? Entre ellos, BossViewer es uno de los más conocidos. Seguramente sus profesores les habrán comentado sobre Scopus y Web of Science, ¿no? Que son dos bases de datos bibliométricas excelentes por la gran calidad que tienen. Entonces es un software que también pueden utilizar para conocer visualmente cómo está caracterizada el conocimiento sobre un área en específico que ustedes estén investigando, ¿no? Ese es otro tipo de software que pueden utilizar dentro del proceso de la investigación. Bueno, y para temas estadísticos pueden utilizar el R, el SPSS. Para temas cualitativos pueden utilizar el software de Vivo, que también tiene suscripción la biblioteca. Pero específicamente para el tema de citas y referencias, me parece que el Mendeley y el Zotero son dos herramientas fundamentales. El Zotero hace un tiempo no estaba no se había actualizado tanto, no era muy intuitivo, pero hoy en día ha sacado una muy buena versión hace un par de meses atrás, entonces lo recomiendo mucho. Además está en español, por ahí ese es el plus. Cuando he hablado con
estudiantes, ¿cuál es el plus entre Mendeley y Zotero? Bueno, Mendeley tenemos una suscripción, una gran capacidad, una biblioteca, donde podemos guardar nuestros documentos, pero Zotero tiene el plus de que es en español y es en nuestro idioma. Entonces, por ahí también hay otra herramienta que pueden tener en consideración. Muchas gracias, Renzo. Tenemos una última pregunta también dirigida para ti. ¿Cuál es la diferencia entre cita y referencia y por qué usamos más el estilo APA y no los demás estilos? Sí, la diferencia entre cita y referencia es que la cita es aquel extracto que copiamos, transcribimos o parafraseamos y lo colocamos en el cuerpo de nuestra investigación, ¿no? Generalmente en los antecedentes, en el marco teórico, mientras que la referencia es aquella sección donde están los datos principales del libro, del artículo, de la tesis que yo he consultado. Entonces, estas son las diferencias entre cita y referencia. Y la pregunta adicional era Sobre por qué utilizamos más el APA y no otros estilos. Sí, bueno, el APA se utiliza muchísimo a nivel global y pues en Latinoamérica en particular se utiliza en muchísimas universidades. Si bien es cierto, hay estilos ad hoc, por ejemplo, para ingenierías, el IEEE, y para ciencias de la salud también el Vancouver. Lo cierto es que muchas facultades de diversas universidades utilizan el APA. Incluso escuelas, por ejemplo, en estos días estaba leyendo un artículo de enfermería en donde hacía como una autocrítica, un autor, de por qué dentro de tantos estilos utilizaban ellos el APA, ¿no? El APA es un estilo muy extendido, muy global, y quizás también por ser uno de los que se originó primero, ¿no? Con respecto a Vancouver, como lo hemos visto, primero en el tiempo, quiero decir, es que también su uso se ha popularizado y se ha desarrollado en diversas universidades dentro del país, como menciono, en Latinoamérica también. Muchas gracias, Renzo. Damos por finalizada la ronda de preguntas. Les comento que si tienen alguna duda o pregunta adicional, pueden reservar una asesoría especializada con un bibliotecólogo sobre estos temas o también sobre búsqueda de información e interpretación de reportes de Turnitin o Citasign. Pueden ingresar a la URL de biblioteca.upc.edu.pe/portal/asesoría. A continuación, invito por favor a Isaac Guamán para que haga entrega de unas constancias a los ponentes. Gracias, Isaac. También le vamos a hacer la entrega de unos presentes a cada uno de los ponentes. Muchas gracias. A continuación vamos a realizar un sorteo. Por favor, les pedimos a todos que tengan sus tickets a la mano.
A ver, vamos a tener el primer número, es el número 41. Por favor, acercarse del frente. ¿Está el número 41? ¿No? ¿Seguros para...? No hay derecho a reclamo. Para pasar al siguiente. Pasamos al siguiente. El número 28. ¿Sí? Por favor, acércate al frente. Felicidades. A ver, vamos a ver con el... ¿El número 6? ¿El número 6? ¿Sí? Adelante, por favor. Vamos con el siguiente número, el número 20. ¿Está el número 20? Sí, adelante, por favor. Vamos por los dos últimos. El número 13. Adelante, por favor. Y vamos por el último número. El número 10. Teníamos un regalo más sorpresa. Así que vamos por el último. El número 36. ¿Está? Muchas gracias también y felicidades a todos los ganadores. Finalmente los invitamos a visitar las instalaciones de la Biblioteca de Monterrico, a hacer uso de los servicios, visitar también nuestro portal web de biblioteca y seguir en nuestras redes sociales Yammer, así también como en nuestro canal de YouTube Biblioteca UPC, donde van a encontrar la grabación de este evento y de otros eventos que se han realizado anteriormente. Muchas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a pasar al coffee break. Muchas gracias también a los ponentes por su participación. Hasta una próxima oportunidad.